Bueno, listo, buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Fabricio Rodríguez Romero. Me llaman Fabricio, ¿sí me conocen así? Fa, también, sí, mucha gente, sí. Bueno, y hoy voy a hablarles sobre psicología sistémica. Digamos que eso es pues, una advertencia que quiero hacer. Pues yo no he estudiado psicología, ni sociología, ni ninguna de todas esas ramas del conocimiento. Simplemente fue algo que empecé como a curiosear, como a preguntarme, ¿sí? Aquí en el grupo lo trabajé alguna vez con psicología de masas, ¿sí? Pero hasta ahí. O sea, digamos que los temas que voy a hablar ahora, pues obviamente es más como un brochazo, algo por encima. No voy a ahondar en nada porque el tema es todo un campo, eso es súper gigante, entonces pues no voy a ahondar. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tres como cosas principales. La primera, bueno, que es la psicología sistémica, ¿sí? La segunda, teoría del aprendizaje social, ¿sí? Que es una de las derivadas de la psicología sistémica, y algo que se llama la teoría ecológica de Bronfenbrenner. ¿Okay? Entonces, arranquemos. Entonces, bueno, ¿qué es la psicología sistémica? La psicología sistémica es simplemente el estudio de las comunicaciones y las relaciones que existen entre diversos grupos, ¿sí? Por ejemplo, cada uno tiene su familia puede ser vista desde un punto de vista sistémico, ¿sí? El hecho de las relaciones que tienen cada uno de ustedes con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos, esas relaciones influyen en cómo ustedes se desarrollan como ser, ¿sí? Cómo ustedes deciden o actúan, ¿sí? En su día a día. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digamos, un claro ejemplo que se puede ver en el mundo actual, pues es el bullying. Vemos como un grupo de niños puede llegar a atacar a un individuo, ¿sí? Y pues cómo ese individuo reacciona ante esos ataques, ya sea ataque físico, psicológico, bueno, etc. ¿Okay? Otro ejemplo, hay algo, digamos, de aplicación en la psicología sistémica. Eso se conoce como el triángulo perverso, es algo que pasa en la psicología familiar. El triángulo perverso es una relación, digamos, que se da entre tres personas. Por lo general, digamos, a veces son padre, madre e hijo, ¿sí? ¿Qué pasa? El triángulo perverso se compone de un perpetrador, ¿sí? Una persona que hace alguna acción, ¿sí? Que afecta a otra, esa otra viene a ser la víctima, y un tercero que viene a ser un salvador, ¿sí? A eso se le conoce como un triángulo perverso. Por lo general, cuando se cae en un triángulo perverso, pues digamos que eso se mantiene ahí, ¿no? Eso es como un ciclo infinito ahí, se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? El perpetrador va y afecta a la víctima, ¿sí? Y entonces la víctima se siente mal y viene el salvador a intentar ayudarla, ¿sí? Porque, pues, digamos, muchas veces lo que pasa, digamos, un ejemplo, padre, madre, hijo, lo que sucede es que el padre, digamos, a veces, digamos, cuando discuten entre ellos, ¿sí? Por lo general la víctima muchas veces viene a ser el hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño, digamos, que intenta reaccionar, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, la madre, por lo general tiende como a salvarlo, como a, venga, ¿sí? Lo ayuda o bueno, etc. ¿Qué pasa con eso? Como ese triángulo, digamos, siempre está como manteniéndose, pues esas relaciones no son sanas, afectan mucho lo que es el desarrollo, digamos, en el caso de los niños, pues eso afecta bastante porque digamos que el problema que tienen las víctimas es que no logran responsabilizarse totalmente de lo que deben hacer, así como, no más, pare, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Ese es el problema de mantener el triángulo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de un hombre, digamos, bastante importante dentro de la psicología sistémica, ¿sí? Que se llama Albert Bandura. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925, ¿sí? Es un psicólogo canadiense, ¿sí? Y él planteó, digamos, dentro de sus trabajos más representativos está la teoría del aprendizaje social, algo que también se conoce como el sociocognitivismo, y estableció la categoría de la autoeficiencia. La autoeficiencia es simplemente la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de decirnos a nosotros mismos, sí, usted puede hacer eso, sí, usted puede, es
está muy llevado a la autoestima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, digamos, las personas que no tienen eso de, no tienen tan desarrollada la autoestima, pues obviamente les es más difícil alcanzar cualquier cosa, ¿sí? ¿Dónde se puede ver eso? Lo de la autoeficiencia se ve más que todo es en educación, en aprendizaje. Cuando se quiere aprender algo, si yo me digo a mí mismo, no, ¿para qué lo intenta? ¿Sí? No va a poder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que, digamos, la gente muchas veces deje de estudiar, deserte, ¿sí? Eso ayuda muchas veces a influir en esos índices, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, la categoría del aprendizaje, la teoría, perdón, del aprendizaje social, ¿de qué habla? De que el aprendizaje se basa en dos componentes, en el refuerzo y en el castigo de acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno ve una acción, más que todo lo podemos llevar a como lo hacen los niños, ¿sí? Un niño ve que una situación está sucediendo, ok, con alguien más, entonces yo veo que el grupo actúa de una forma. Si yo veo que eso está bien para mí, yo como me siento, ¿sí? Entonces, ok, yo lo imito, ¿sí? Yo lo hago, ¿sí? Por eso muchas veces uno ve que los niños tienden a imitarlo a uno o a alguien, ¿sí? Porque para ellos, pues es un refuerzo, psicológicamente hablando, ¿sí? Se refuerzan para poder actuar, digamos, en lo que hacen. Entonces, bueno, hagamos una pequeña actividad. Entonces es la hojita que les di. Entonces, han dicho que no origami, pero sí hay origami. Porque quiero mostrarles algo que va a pasar. ¿Okay? Ah, falta otra, perdón. ¿Falta una? No. Bueno, entonces la idea, digamos, es que entre todos tratemos de colaborarnos, ¿sí? O sea, si sienten que de pronto alguien les puede ayudar, pues ayudar. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, vamos a hacer como una figura muy simple. Vamos a hacer una gallina, ¿sí? Un origami, entonces vamos a hacer simple. Simple, sí. ¿Una gallina o una No, una gallina. Ya, debería ser más complicado. Entonces, bueno, primero, no sé si saben, pero en el origami las hojas deben ser cuadradas, estas no lo son, ¿cierto? Entonces, para hacer la cuadrada simplemente toman una de las esquinas, una de las esquinas, la que quieran, y las llevan a un lado así, haciendo como un triángulo. ¿Okay? Yo para manualidades tengo... ¿Listo? Ahora vamos a tomar, si se dan cuenta queda como un rectángulo abajo. Entonces lo doblan hacia arriba, hacia el límite, hacia el borde, que quede el borde, digamos, tocando ese rectángulo. ¿Sí? Okay. Entonces creo que algunos ya saben, entonces pues les llevan a los que no puedan, ¿ok? Queda más o menos algo así, ¿sí? Y ese pedazo lo cortamos. Entonces con la uña le pueden hacer así, lo hacen duro. ¿Listo? ¿Listo? Y luego lo cortamos. Exacto. Y nos queda pues el cuadrado perfecto, ¿no? Bueno, tanto como perfecto. Sí, eso es perfecto. Ah, sí. Bueno, digamos. Listo. Entonces ya tenemos el triangulito así. Entonces, bueno, ahora que tomamos una de las esquinas, pues puede ser así o al contrario. Eso depende, yo lo tomo por lo general así. Y la doblamos hacia arriba así.
Llevamos este lado de abajo y lo llevamos a este lado. Los barquitos de papel. Los que hacían barquitos de papel. El avión. ¿Listo? Del avión. Sí. Y al final lo vamos a hacer. Es que cuando yo hice bachillerato no veíamos la gallina. Acá me enseñaron a hacer barquitos, se me olvidó. Y el sombrerito. Ah, no, tampoco aprendí eso. El avión. Solo barquitos y barquitos, no. Se quedaron en ¿Listo? el... Ahí vamos todos. Sí. Ahora, bueno, ahora llevamos esta punta de aquí abajo. Si se dan cuenta, entonces si quieren tomen como referencia esta línea. Sí. Esta punta de aquí abajo la llevamos aquí atrás. A la punta de arriba, pero por atrás. ¿Listo? Tenemos algo por un lado así y por el otro lado así. ¿Cierto? Un cafecito. Bueno, ¿me recuerdan tintos grandes? Tinto pequeño, grandes. Grande por un lado. Frappuccino. Frappuccino. Aquí. Miel y especias. A mí. Bueno, claro, 8 por 9. Sí, sí. Ah, estoy Bueno, encima le debo miel y especias. Miel y especias, ¿quién Miel y las pidió? especias. Ya les paso cuchara, tienen que mezclarlo bien, ¿vale? Vale. Tinto pequeño. Aromático. Mocha y Baileys. Como un aceite. Yo quiero una limonada de café. Amigo, es que este es expreso. No, señores. ¿Cuál? No, es Sí, que pues ¿No no, hay es Baileys? curioso, se supone que el expreso es como un aceite, ¿no? Pero Por acá eso. está más... Ah, bueno. Lo que- Sí, explícame. Bueno, cuando son expresos fantasías, como dice en la carta, cuando son expresos fantasías, ellos tiran a darle el corte a lo que va el acompañamiento. Acá, como va la miel y van las especias, entonces se divide. Cuando es expreso neutro, él sí queda quieto. Eso es. Por lo que no tiene el contacto de otro químico, por decirlo así, ¿sí? De otra sustancia. Eso es. En el grupo de comunidad hay que aprender a hacer café. Taller de... un taller de Hay que hacer un taller de café. Es que si la dejan a ganas de postre. Eso pasa. ¿Cierto? Sí. Los postres porque son los pequeños. Limonada de café. Sí, nadie más. Limonada y café. Si hay de coco y de hierba, bueno. Cuando- Esa sí he tomado. Limonadita de coco sí he tomado. Y cuando La de coco y la de... Me parece. La de hierbabuena. Como el mojito. Estamos a media gallina. La vamos a media gallina, sí. Casi literalmente, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, sigamos. Bueno, entonces entonces tomémoslo por este ladito como punto de referencia. Ajá. Así, así, en esta posición. La punta que doblamos está acá atrás. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces ahora tomamos este pedazo de acá y tomamos esta línea de acá y la intentamos llevar hacia el lado de acá. Así que quede como una flecha. Ese movimiento es un poco extraño, pero no, no se tenga. Que quede como dobladito.
La clase siempre escolar, es que ya no hacer esto muy seguido. Y acá, Tenemos como una flecha apuntando en bocas de arriba. Es el pico. ¿Listo? Ahora, Ah, ya. Ya. Listo. Y lo pude hacer. ¿listo? Ahora le damos. Démosle la vuelta. ¿Listo? Escojan uno de los dos lados, el que quieran. Da lo mismo. ¿Listo? Vamos a tomar la punta que está abajo y lo vamos a llevar a una de las puntas del lado que ustedes escojan. El que quieran. No importa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Simplemente lo cogemos y lo subimos y lo llevamos así, a esa punta. Ah, pero solo una. Una. Por ahora, una. Pero lo mismo que Fabricio originó. ¿Listo? Así. El de delante sí hacia abajo. ¿Listo? Si quieren le dan la vuelta. ¿Listo? Bueno, sí, ustedes también de frente. Perdón. ¿Listo? Y lo llevan a esa misma punta donde acaban de doblar. O sea, hacen exactamente lo mismo. O sea, las dos hacia la misma punta. Las dos hacia la misma Pero por el punta. otro lado. Pero por el otro lado, exacto. ¿Listo? Tenemos por ahora algo así. ¿Cierto? ¿Listo? Pónganlo así. Este lado largo lo dejan hacia abajo. ¿Listo? Ahora tomamos una de esas puntas. O sea, si ustedes miran, tienen tres puntas. ¿Sí? Ah, sí. Ah, bueno, perdón. Listo, espera. Es que no se deja doblar. Listo, vale que pude. Listo. Ahora tomamos una de las puntas que acabamos de subir y ahora la llevamos, tomamos este lado de acá, la idea, y lo llevamos a este lado de acá. Así. Comparando al otro triangulito. Así, exacto, como formando otro triángulo, pero esta vez que quede de lado. Este lado. Quedaría algo así. ¿Sí? Y por el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Así. Esta. Así. ¿Así? Ajá. ¿Listo? No, pero. ¿Ambos lados? Sí, ambos lados. Por el otro lado también. También. Vencer las alitas. Sí. Y esta otra. Ya casi. No, no, Ya casi. ¿Listo? Ahora, esta parte que está aquí arriba, si se dan cuenta tenemos, esto vendría a ser como la cola de la gallina, y aquí le vamos a hacer la forma de la cabeza. Me quedó una esponja. Entonces, lo que hacemos, ahí hay un truco, si es que podemos tomar y doblarlo hacia abajo, Pero ¿Hacia afuera o hacia adentro? así, como tomando este lado de acá y lo ponemos de forma horizontal, así. ¿Listo? Así, queda algo así. no. Por el otro lado queda así. O sea, tomamos este lado, esta línea y la ponemos horizontal. Así, ahí. Sí, y así. ¿Sí? O sea, lo doblamos por un lado, la desdoblamos. ¿Listo? Y toman, si se dan cuenta, quedan como unas líneas guía ahí. Sí. ¿Sí? Los toman y los doblan al revés, hacia adentro, tomando esas líneas como guía. Ah, ya. ¿Listo? Y hacia adentro. Me quedé. Ahora desdóblalo. Y lo doblas aquí. Por esta línea, por así. Ah, pero me quedé como aquí, como Sí. mi gallina. Está más chiquito. Una voltereta. Exacto, sí, se dobla hacia adentro. Queda así. Digamos que ahí ya tendríamos una gallina básica. Es más fácil la tuya. Sí. Pero bueno. ¿Listo? Bueno. Ahí ya tendríamos la gallina. Ya regresaron. Y me va a sentir como así. No, pero le estás doblando la cola. Claro. No, pero es que cuando una gallina tiene una cola tan larga. A ver, muestren sus gallinas. Y por este lado, las gallinas. Está buena, mira. Está
buena. O sea, la gente de fiesta, como fácil. Bien, la gallina. Bueno, ahora analicemos lo que acabamos de hacer. Bueno, ¿cómo se sintieron? Digamos que, bueno, ¿alguno ya sabía hacer una gallina antes? No, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se sintieron? La verdad, me sentí inútil. Pero bueno, digamos, si hubo percances, ¿qué fue lo que lo solventó? La ayuda del compañero. ¿Cierto? Sí. Claro. Sí. El hecho de que como grupo, digamos, hayamos trabajado, ayudó a que, listo, ya, aprendí, ¿cierto? Bueno, resulta que en la teoría del aprendizaje social, un experimento lo realizaron Schupp y Hanson en un grupo de niños. Los niños tenían problemas para restar. Entonces, ¿qué hicieron? No, pues dividamos el grupo en dos. En el primer grupo, un profesor con un ejemplo les explicaba, miren, así se resta. En el segundo grupo, los que explicaban eran los niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, bueno, a ver, no sabemos restar, pero no importa, a ver, pase. Intenta explicarme cómo se resta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando ellos evaluaron al final a los dos grupos, ¿sí? El grupo que mostró mejor comportamiento fue el grupo de niños que se explicó entre sí. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es una característica importante del aprendizaje social, es que el hecho de que nosotros interactuemos con otras personas hace que a través de la observación, ¿sí? Aprendamos mucho más rápido que simplemente solo ver. Ya vamos a ver a través de la observación cómo, porque obviamente no es solo ver y ya, no. Eso se ve incluso en la universidad, ¿no? Los Sí. grupos de estudio que se arman entre estudiantes para repasar un tema con matemáticas. Exacto. No, y no solo matemáticas. A mí me ha pasado en clase y es una buena práctica llegar y empezar a mezclar los que sí entendieron con los que no en un ejercicio y los que sí entendieron arrastran a los que les cuesta un poco más trabajo. Sí. Incluso, sí. A mí me pasaba que me parece mucho más fácil aprender escuchando a mis compañeros discutir entre sí que cuando me explicaba un profesor. Sí, digamos que está basado en eso, porque lo que pasa, bueno, vamos a eso, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿pero cómo? ¿Sí? Entonces resulta que esto se divide en tres partes. La primera es observar el comportamiento. Yo veo. Y ya, eso lo estoy viendo. La segunda es algo que se llama un proceso de mediación, que ya les voy a explicar cómo sucede. Y luego sí, imitamos. Hacemos. Entonces, ese proceso de mediación, ¿qué es? Ese proceso de mediación se divide en cuatro partes. La primera es la atención, ¿sí? La atención es algo sumamente importante. Por lo general, la atención, uno presta atención a algo que es colorido o que hace que uno ya sea escuchando o bueno, etcétera. Eso depende de cómo sea cada persona, si es visual, si son auditivos, bueno, etcétera, ¿sí? Esa atención ustedes la prestan más a algo que si están aburridos, si están cansados, no. Si uno está cansado, por lo general uno no aprende. Y es por eso, porque la atención se ve afectada. La segunda parte es la retención. Entonces, yo puse atención y ya, está adentro, ya. Yo me lo estoy aprendiendo, ¿sí? La tercera es la reproducción. Entonces, ¿en la mente qué pasa? Bueno, entonces, ¿cómo es que se hace? Entonces, la mente intenta como empezar a imaginar, ¿sí? ¿Qué está pasando allá? ¿Sí? Entonces, imaginamos cómo hacerlo, ya sea viendo, ya sea... ¿Qué pasa en la retención? Nosotros usamos la imaginación y el lenguaje para poder retener, ¿sí? A veces nos explican algo así como hablado y uno, sí, ya entendió, ¿sí? Lo mismo pasa acá, a veces en la reproducción usamos, sea el medio que usemos, imaginando o a través del lenguaje, ¿sí? Para intentar recrearlo. Y luego la motivación, esa es otra característica importante. Puede que sí hayamos entendido cómo se hace, pero si no estamos motivados no lo vamos a hacer, ¿sí? Ay no, pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Sí? Así, igualito. Entonces, el componente importante de la motivación, ¿cuál es? Que a quien yo esté observando o al grupo que yo esté observando, yo veo qué reacción tienen ellos. Si ellos dicen, uy sí, de una, tan chévere, pues es muy probable que yo también lo vaya a hacer. Sí, porque, wow, mire, que ellos como que quedaron contentos con eso, pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso es que a veces los niños muchas veces pueden logran copiar
unas cosas y otras no. ¿Ok? En ese caso de la reproducción es, digamos que sería el objetivo de los profesores cuando dejan ejercicios, que le explicaron algo en la clase a los niños y les dicen haga tal Yo ejercicio. creería que sí. Sí, sí. Yo creo que Para reforzar. ahí se puede ver un gran problema del sistema educativo y es que yo creo que muchos profesores llegan hasta la reproducción y se les olvida la motivación. O pues a mí me ha pasado. De hecho sí puede suceder, porque de pronto uno ve a alguien que, ay, bueno, tengo que explicarles esto, miren, ahí está. Pues obviamente el estudiante pues que va a sentir, pues como que, uy, no. Qué pereza. Sí, qué mamera. exacto, entonces eso puede llegar a afectar, sí es cierto. Además también el profesor motivado como que motiva a los estudiantes. Entonces, por eso digo, muchas veces en el sistema educativo se llega a reproducción y se olvida la motivación. Tenía una duda, en la parte de la retención estaríamos hablando de abstracción también, cuando hablamos de que nosotros abstraemos lo que vemos y demás, estaría en esa parte. Sí, yo creería que sí, porque a la final lo que tú haces es que tú tomas el modelo y simplemente empiezas como a, bueno, obviamente hay diferentes niveles de análisis, ¿no? Pero tú como que de primerazo lo que intentas es reproducirlo, entonces ves como, bueno, esto como que se parte así, esto como que se comporta así. Abstraemos antes de Exacto. reproducir. Sí, es cierto. Uno no sabía que podía pedir eso en una charla. La motivación. Con la provocación. ¿Ok? Vale, ¿listo? Y entonces, digamos que dentro de la teoría del aprendizaje social hubo un experimento que se realizó, lo realizó Albert Bandura, se llama el experimento del muñeco bobo, ¿sí? Lo que se hizo fue que se tomó, en psicología por lo general, según lo que he entendido, cuando se experimenta se toman tres grupos, un grupo que se expone totalmente al caso, otro grupo que no se expone tanto y un grupo que se llama el grupo de control, ¿sí? En este caso hicieron lo mismo, un grupo de niños que les mostraban un video de un hombre pegándole e insultando a un muñeco bobo de esos que uno les pega y vuelven y quedan otra vez rígidos, ¿sí? Pero entonces no, o sea, en el video él golpeaba, insultaba, se sentaba encima del muñeco, no, ¿sí? Y ellos vieron ese video. En el segundo grupo vieron el mismo hombre, pero jugando con otros juguetes que habían en el lugar, y en el tercero no se les mostró nada, ¿sí? El primer grupo cuando ingresó en la sala y vieron el muñeco, ¿sí? De una, a romperlo, ¿sí? a darle al muñeco, entonces le pegaban, le insultaban, ¿sí? En el segundo grupo no pasó eso, los niños pues entraron y pues se pusieron a jugar. Y en el tercer grupo, grupo de control, hicieron exactamente lo mismo que el segundo, entraron y pues jugaron, ¿sí? Entonces, una reflexión que digamos, yo empecé como a cuestionarme, es, ¿puede llegar la televisión a afectar el comportamiento de los niños? ¿Ustedes qué creen? Claro. Sí, ¿cierto? O sea, si uno se pone a pensarlo, por lo general los niños tienden a copiar pues lo que ven. En este caso, pues como en el video, era algo que estaba haciendo, pues digamos, el hombre de golpear el muñeco, de insultarlo, pues ellos lo asumieron como algo que estaba aprobado, ¿no? Bien, sí, hay que hacerlo, hay que golpear el muñeco, ¿sí? Sí, me van a entender. Sí, Entonces digamos que hay... ellos pueden ver un comportamiento que ven en televisión que para la mayoría del mundo estaría mal, para un niño que no tiene ese conocimiento previo podría ser algo socialmente aceptado. Es más o menos lo que entiendo. Sí, es a lo que intento de pronto llegar. ¿Ok? Ahora otra pregunta. ¿Y en los adultos? Espera. Ah, Es ok, que iba a bueno. decir que eso también lo han puesto en debate con los videojuegos, que tanto influyen los videojuegos en la conducta de los niños. Sí, es verdad. Y de hecho sí puede llegar a influir, ¿sí? De hecho, sí influye porque los niños que tienen contacto con videojuegos agresivos se vuelven agresivos, son más agresivos que los otros. Hicieron experimentos en torno a eso y sí se refleja la agresividad de los niños. Ok. Con la música también. ¿También? Sí, la música afecta y Positivo lo, o negativamente. claro, y lo peor es que uno va repitiendo las frases y las va normalizando, porque como es la música, uno va normalizando esa frase y eso hace que
que se considere que está bien, así Algo no normal. esté exactamente. Es ahí donde el problema del reggaetón se vuelve más grave. Sí, esa es Sobre la todo pelea porque- con el reggaetón. Sobre todo porque incluso como adultos uno a veces escucha ciertas canciones que uno sabe que lo que están diciendo está mal, pero como es una canción la normaliza, uno simplemente lo ignora, es como, ah, sí, suena chévere, ya sí. Ajá. Para los niños sí ven eso, Esa para era la ellos. siguiente pregunta que quería plantear. O sea, en los adultos, pues digamos que lo planteé en la casa, como un lugar de ¿qué pasaba? O sea, no, pues digamos que con los adultos es un poco más difícil. O sea, los niños puede pasar porque los niños como que no tienen como ese blindaje de la malicia indígena o algo así, ¿sí? Del mundo. Pero de una forma u otra, sí podría llegar a pensar eso. Los adultos también estamos expuestos a eso, ¿sí? Nuestra psicología también no es del todo blindada. Hace poco conocí un estudio sobre algunas canciones y voy a recordar dos: La pollera colorada y La gota fría. La gota fría es profundamente agresiva y discriminatoria, ¿sí? Y hacen todo un análisis sobre eso. Yo no le he parado nunca bolas a esa vaina. Entonces, la gota fría era chévere, el vallenato, tan, en fin, para bailar, el traguito, tal. No, ahí hay un análisis bien. Claro. Y la pollera colorada es también eso, ¿no? Porque particularmente para adultos el mensaje es que una falda roja, ¿sí? Y pues caderas, senos, demás cosas, para una persona que es una mujer, pero que no es de las que socialmente son aceptadas o es más o menos una mujer alegre que llamaríamos, etcétera, pero joven, ¿sí me entiende? De todo el vigor y demás. Y entonces, digamos que sí, es un mensaje fuerte. Entonces sí. Pero entonces, digamos, ahí la solución sería que aislar a los niños o aislarnos nosotros de eso o aprender a No, interpretarlo yo creería o que más aprender bien a hacer. controlar lo que ven, o sea, tratar tú de que, tú no le puedes negar, o sea, lo que yo pensaría, yo no tengo hijos, ¿sí? Pero es que uno no los puede meter en una burbuja. No, Sí, ellos pero tienen no que los seguir puedes viviendo en el encerrar, mundo. Si tú los aíslas, eso es peor. O sea, Sí. Entonces, no es tanto controlar, sino más bien Socializar. socializar y Sí. volverlos seres críticos. Exactamente, Sí, más bien desarrollar el pensamiento crítico. Ajá. Sí, 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 sí. Lo mismo pasaría con los adultos, ¿no? Sí, Claro. sí, lo mismo. Eso Entonces sí, es sí, cierto. sí nos podemos influenciar. Uno Incluso sabe, sí. Ahí, digamos, también se me viene a la cabeza el ejemplo de las drogas, ¿sí? Las drogas es un tema muy controversial que jamás los vamos a poder como tal aislar de no vayan a consumir nada ni nada, pero sí, o sea, uno tiene que estar en la exposición, no necesariamente voy a consumir, sino de ver lo que ocasiona, las consecuencias y todo, que va un poco al tema también de la educación, pero no la educación vista como la charla cansona, que nadie le pone cuidado, sino como más, no sé, pero sí. Pero vuelve a lo mismo, el tema también vuelve a lo mismo, es el pensamiento crítico, es no aceptar, sino yo miro y hago el análisis sobre todo lo que me está llegando, la música, la televisión, lo que me dicen mis compañeros, todo lo tengo que criticar, tengo que mirar y todo el tiempo estar haciendo reflexión sobre eso. Si logramos hacer que los niños hagan eso, estamos hechos. Claro, porque sí, yo llegaría a pensar que si crecen como adultos mentalmente un poco más blindados para estas situaciones, ¿sí? Están más Sí, sí, preparados, ¿sí? Pero agregaría que hay múltiples lenguajes, entonces cada situación tiene su propio o sus propios lenguajes. Por ejemplo, oiga, yo lo ponía mucho en el ejemplo en clase. La mamá le dice, no te metas con ese chino, que ese no sé qué es, ese pando, ese no debe ser tu novio, tú no mereces no sé qué cosa. Y la china está enamorada. Pues le entra por aquí y le sale por el otro lado porque no le está hablando en el lenguaje de las emociones. No, y no solo eso, sino que la mamá del chino me está diciendo, esa china no le conviene, esa china, lo mismo para el otro lado. Entonces yo creo que eso también, o sea, debe haber ciertos niveles de lenguaje. Al niño, pues hay que hablarle en su lenguaje y entenderlo como tal. Alguna vez el psicólogo nos decía, mire, para la niña que está gateando, tírese al piso y encuentre. Y efectivamente nos tiramos al piso y sí, había una puntilla ahí que le podía romper la cabeza. Pero si uno no hace eso, No es Pero eso es, digamos, para individuos. Y cuando hablamos de masas, ¿qué? Espera, yo veré. Yo,
O sea, con respecto a la psicología del experimento que hablabas del muñeco, que los psicólogos son como muy ingeniosos para armar experimentos con los humanos, son cosas que sorprenden mucho. Hace un tiempo vi una película de un experimento, creo que se llama El experimento de Milgram. Entonces, el tipo puso como un anuncio, psicólogo estadounidense, para personas que quisieran trabajar para enseñarle a otras personas algo. Entonces tenían como 2 habitaciones contiguas y en un lado estaba el profesor y en otro el que le iban a enseñar. Entonces le tenía que enseñar algo y lo único que podían hacer era escucharse, no se veía ni nada, solo se escuchaba. Entonces le tenía que enseñar como unas palabras, alguna cosa así y decirles como en ese orden estricto. Entonces bueno, le enseñaba. Cada vez que la otra persona la embarraba, se equivocaba, el otro tenía que darle choques eléctricos. Y entonces, y eso hacía, entonces claro, entonces comenzaba como y después como un dolor muy intenso que gritaba, y la persona que estaba al otro lado enseñando y que era la que tenía que dar los choques, lo seguía y lo seguía haciendo. Entonces él hizo eso con un montón de gente, y digamos como el montón de gente, como el 80% lo siguió haciendo. O sea, muy pocos dijeron, no, esto es muy terrible, está gritando, ¿qué le pasa? Claro, el del otro lado no está recibiendo choques ni nada, sino simplemente, pues era contratado, un actor ahí contratado para hacerlo. Entonces él decía, le preguntaba después a la gente cuando terminó el experimento, ¿pero usted por qué lo siguió haciendo? Dijo, no, es que usted me dijo que lo hiciera, que ese era mi trabajo. Sí, pero yo no lo estaba obligando y usted escuchó que el otro lo estaba siendo lastimado. Sí, pero es que usted me... Sí, entonces como que esa es la psicología, es una cosa muy, muy, muy complicada, que eso también tiene que ver con otro experimento que hicieron, que es de otra película alemana. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente el nombre del experimento, pero entonces son 2 grupos de personas, uno los prisioneros y otro los policías. Entonces, como entre ellos logran agredirse, o sea, es como una especie de reality, y cómo logran agredirse entre ellos si no tenían por qué agredirse inicialmente, como que todos eran compañeros. Entonces, como que uno queda como, o sea, realmente, ya uno no sabe si realmente si es solo de pensamiento crítico o si solo puede ser un niño, o sea, como que es, la psicología humana es una cosa muy bien complicada. Sí, El otro experimento, no sé si lo vieron hace poco, de una profesora de un colegio distrital que tomó un muñeco blanco y un muñeco negro e hizo el experimento con los niños, que cuál muñeco era más bonito, cuál muñeco era bueno, cuál muñeco, y entonces el muñeco bueno era el blanco, el muñeco bonito era el blanco, el muñeco feo era el negro, hizo el experimento con muchos niños. Entonces también con los niños negros empezó a mirar y cómo ellos se sentían y todo, y empezó a socializar, y de hecho vistió muñecos negros con el uniforme y ya empezaron a llevarlo, los llevó al colegio, los tuvo en el colegio, y bueno, fue un ejercicio muy interesante, y ya los niños empezaron a aceptar a los niños negros y a los muñecos negros, entonces ya querían estar con los muñecos negros, ya. Entonces ella puso en el salón los muñecos negros, entonces ya de premio, cuando el niño hacía cosas buenas o le iba bien, entonces le prestaba el muñeco negro para que lo acompañara. Y entonces el muñeco negro se fue empoderando y ya los niños empezaron a aceptar muchísimo a los negros. Entonces fue un buen ejercicio y un buen ejemplo. Y de hecho el premio es el muñeco negro y se quedó así. Y ya los niños aceptan y acompañan y protegen a los niños negros en ese colegio, por lo menos. Sí. No me acuerdo ese nombre de la profesora, pero fue un colegio de distrito, sí, un colegio público. A mí me pasó una vez con una compañera, o sea, es cuando digo, muchas ocasiones es puramente culpa de los padres y los adultos que los niños tengan ese tipo de prejuicios. Me pasó porque me estaba contando que llevó a la niña tiene como 2 años, a una tienda de juguetes, y que la nena se dio un tocó de una muñequita negra. Y ella fue con otra compañera del trabajo. La compañera del trabajo le quitó la muñeca a la niña y dijo, ay no, que está negra, eligió otra. Y yo que como, Dios mío, o sea, la nena no tenía, simplemente le gustó la muñeca y ya. Entonces en muchos casos sí siento que es nuestra responsabilidad como adultos. Sí, como implantar esos prejuicios, es cierto. Sí, influir bien a los niños. Bueno, ahora vamos con la teoría ecológica de Profenberner. Entonces, esa teoría, bueno, sí, se llama así teoría ecológica de Profenberner porque da un punto de vista más que todo ambiental, ¿sí? No ambiental del medio ambiente, sino ambiental de como sistema, ¿sí? De entorno, gracias. De como sistema, cómo está rodeado ese sistema, ¿sí? Cómo se comporta, cómo influye el entorno al sistema.
Por lo general, en esta teoría, el desarrollo de los individuos depende de sus interacciones pues, con ese entorno o con otros sistemas de ese entorno o con otros ambientes también. Y se plantea que los ambientes influyen en el desarrollo cognitivo, moral y emocional del niño. ¿Sí? Entonces, como más que todo, digamos, la formación del niño se da por todo lo que él recibe. ¿Sí? Entonces, Bronfenbrenner propone un grupo de sistemas, ¿sí? Cada uno más grande que el otro. Entonces arrancamos con el microsistema. El microsistema por lo general está conformado por la familia, por los amigos, ¿sí? Cómo el niño interactúa con ellos, ¿sí? Con los papás, con los hermanos, lo que les decía ahorita. Digamos que sea un punto de vista más sistémico a la familia, a los grupos sociales más que todo. ¿Sí? Entonces el microsistema está conformado por lo general por ese primer acercamiento que tiene el niño. El mesosistema, se llama así, es la relación que hay entre los diferentes microsistemas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la familia del niño con los amigos del niño? ¿Sí? Cuando hay fiestas, ¿sí? Cuando van a jugar, ¿sí? ¿Cómo se dan esas relaciones? Lo que decían ahorita, no vaya con él, ¿sí? Porque no le ayuden. Bueno, eso obviamente pues afecta al niño, ¿sí? De una forma u otra, para bien o para mal. También, digamos, puede verse en el mesosistema, cuando el niño, digamos, va a la escuela, ¿sí? Y la reunión de los padres de familia, ¿sí? Entonces, cómo interactúan entre ellos. El siguiente es el exosistema, ese es el siguiente más afuera. El niño no tiene un control sobre esos sistemas. Por ejemplo, el trabajo de los papás, ¿sí? El trabajo de los papás afecta indirectamente al niño, pero de una forma u otra lo afecta. Entonces, no, es que hoy no puedo ir a la casa porque me tengo que quedarme en el trabajo hasta tarde. De una forma u otra, eso influye en cómo el niño también se va a desarrollar. Si eso pasa muchas veces, justamente el niño que no va a ver a su padre, ¿sí? Por lo general el exosistema simplemente pues son las fuerzas que influyen esos microsistemas. Incluso digamos en la universidad podría ser los profesores, cómo entre ellos se reúnen o cómo son sus relaciones con sus superiores en su caso y bueno, etc. El siguiente es el macrosistema. El macrosistema es el que envuelve ya todo lo que tiene que ver con cultura, ¿sí? Prácticas sociales que tengamos. Por ejemplo, ver el partido. Ver el partido se puede considerar como una interacción que tiene de por sí la sociedad, ¿sí? Para, digamos, un evento, una práctica que se realiza acá en Colombia, muy común, que es esa. Todos sí se ven el partido, ¿sí? Con eso también influye, digamos, al niño de una forma u otra, porque él va a empezar a adoptar esas prácticas también, pues para hacerlas, porque es algo que está socialmente aceptado o rechazado también. Una pregunta, Fabricio. Por ejemplo, en el caso de, volviendo a la situación de la universidad, las marchas, ¿qué serían? ¿Qué estarían? Porque ahí están los amigos, pero también están las otras universidades, están los profesores, está un montón de gente que no se conoce entre sí. En ese caso, digamos que las marchas entre varias universidades yo podría pensar que hace parte de este macrosistema, ¿sí? Porque de por sí, digamos, marchar es una práctica que se da en universidades, ¿sí? Cuando algo no está, digamos, con lo que no se está de acuerdo o bueno, etcétera, es algo que todos decimos, no, mire, esta es una práctica que podemos realizar, siempre se ha realizado, ¿sí? Entonces, pues apliquémosla, ¿sí? Ahí se puede llegar a aplicar, De todos ¿sí? modos no están, digamos, separados unos de otros, ¿no? No. Porque puede ser un macrosistema, pero están ahí incluidos exosistemas también. Sí, eso sí es cierto, porque digamos que de una forma u otra también afecta las relaciones que hay entre los microsistemas, ¿sí? Teóricamente se dice que el todo no consume la parte, él no la desaparece. Ah, no, exacto. El hígado sigue funcionando y así está hablando del cuerpo. Sí. También, digamos, la cultura, por ejemplo, los grupos indígenas pues tienen también sus prácticas, que eso también influye, también cuenta, digamos, como un elemento dentro del macrosistema. Sí, pero en son condiciones sociales, costumbres y aspectos culturales que tengamos.
Y por último tenemos el cronosistema, ¿sí? Que ya es algo temporal, ¿sí? Es algo a través del tiempo. Entonces, la muerte de algún familiar, por ejemplo, ¿cómo puede llegar a afectar a un niño, ¿sí? Para su desarrollo, para su crecimiento, ¿sí? Incluso el mismo crecimiento del niño, ¿sí? También afecta cómo él va a actuar, ¿sí? Dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces digamos que, pues, bueno, este gráfico como que muestra a todos ahí, ¿sí? Digamos que también hubo un estudio posterior en el que también se tenía en cuenta la fisiología de la persona, porque eso también afecta, ¿sí? El hecho de que yo no pueda hacer algo literalmente, no tengo la habilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces eso también afecta mi forma de actuar, de pensar, ¿sí? De definirme como ser. ¿Okay? Entonces, una pregunta que surge aquí es: ¿será que estamos en constante desarrollo y cambio como individuos? O sea, en realidad como que nunca acabamos de crecer. Yo creería que cuando uno cree que acabó de crecer empieza a envejecer. Envejecer realmente. Es que igual eso. Pero eso es biológicamente hablando. Exacto. Si hablamos de otro tipo de crecimiento. Intelectualmente. Cuando crees que ya terminaste de crecer, ya empezaste a volverte bien. Empiezas solo a pensar en el pasado y no hay futuro. Pero es que hay dos como chistes ciertos, ¿no? Es que después de los 60 uno comienza físicamente a crecer, disminuye estatura. Sí, mientras más está aumentando, no me miren. Y la otra cosa es que uno aprende y cuando ya ha aprendido harto, que tiene que saber harto, comienza a olvidar. Se olvida. ¿Verdad? O sea, que no Es que siempre. igual Entonces no podríamos Pero hablar sí, de como cambio. cambio. Exacto. Incluso desarrollo no es necesario, Sí. es positivo, ¿no? Por lo de, o sea, sí. De pronto no crecimiento, pero sí cambio y desarrollo. Puede ser. Ok. Bueno, y ya. ¿Dudas, Muchas gracias. comentarios? Sí. No sé si tengan alguna duda. Sí, estamos hablando de la influencia del entorno, que te acuerdas que dijimos que de individuos, pero que cómo serían en cuanto a masas. Ah, bueno, que masas, es que, bueno, de la charla de psicología de masas, ¿sabes? Eso no lo incluí aquí, pues, para no mezclar los temas. Sí tienen, digamos, relación, pero bueno. Si mal no recuerdo, lo que planteaba Freud para la psicología de masas estaba en que una emoción, por lo general en una masa, tiende a dispersarse. Por ejemplo, tú estás en un grupo de gente, una marcha, por ejemplo, ¿sí? Y llega, no sé, hay una emoción por lo general que se comparte en la masa, ¿sí? El problema que tiene la masa es que tiende a comportarse de forma muy inesperada, ¿sí? Porque la emoción que tú insertes en la masa se propaga de una forma rapidísima, ¿sí? El pánico, ahí está, sí, exacto. Entonces el pánico es algo que la gente, no, yo lo veo corriendo y no, yo también corro hacia allá, ¿y qué tal hacia allá? No sé. ¿Sí? Por ejemplo, la gente por lo general... O no sabe por qué corre. O no sabe por qué corre, pero pues corre. Sí, exacto. Sí. De hecho, creo que alguna vez hubo con un programa así, ¿no? Que era como de una broma, Sí, todos sí, soñaban que llevaba un grupo corriendo y la gente como, uy, no se echa, y se van a correr también. Pero digamos que eso es una característica muy específica de la masa, y las masas, digamos, también tienen ciertas condiciones, según lo que decía Freud y Gustave Le Bon. Lo que decía era que las masas por lo general tienen un líder, ¿no? Y todos siguen al líder, porque al líder, pues por lo general eso es lo que se hace siempre y cuando también pues el líder comparta ese sentimiento que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, pues por eso muchas veces pues nacían, digamos, sectas o cosas así, ¿sí? Y ya no sé si respondí tu pregunta, no soy por Pero hay acontecimientos que de alguna manera son interesantes. Matan a Gaetano.
Gaitán pues era el gran líder. Entonces entregan el cadáver, según Marcía, entregan a Roa que le pasaron el revólver, porque Roa era ilustrador. Y entonces la gente destrozó a Roa y lo colgó en el tranvía y y entonces la gente se lanza a la calle sin ningún propósito. Era una cosa completamente desbordada de destruir almacenes, etc. Cuando el fiscal recientemente dijo, mire que Mercados Cundinamarca donde las FARC, en todas las partes la gente lanzó al saqueo de esos mercados, ¿sí entiende? Eso no lo dirigió nadie, ¿sí entiendes? ¿No? Y no hay como... Es que por lo general, digamos, ahí lo que puede llegar a pasar es que alguien inserta el sentimiento. Alguien dice, no, ¿y por qué? Y no sé qué, y empieza, ¿sí? Obviamente, digamos, algo que también pues, se dice ahí en el libro de Psicología de Masas, de por sí es un libro de 3 partes, pues por si lo quieren leer, es de Freud. Se habla, digamos, de que alguien inserta la emoción, ¿sí? El líder, por lo general, tiene la capacidad de mover la masa. Eso es una facultad que, digamos, ahí se plantea, se tiene, eso no es que llegue cualquiera, porque eso muchas veces pasa, no, hagamos esto, y la gente como, pues ya hágalo usted, sí, sí, eso pasa. No, los líderes tienen como esa chispa, por llamarlo así, ¿sí? Para mover a los grupos, o para decir, no, tenemos que hacer esto, y lo hacen. Por más que no parezca que haya un líder, por lo general sí lo hay. ¿Sí? O simplemente alguien que escucha, o surge en el momento, porque de hecho puede ser alguien que siempre ha estado callado, siempre ha estado ahí, solito, pero un día simplemente habló y la gente le hizo caso y actuó. Entonces digamos que eso, pues por lo general para las masas sí pasa eso, cuando actúan así, ¿no? Cuando actúan de forma muy inesperada. Ya cuando, digamos, en organizaciones, digamos, como el grupo, nosotros también podríamos pensar como una masa, ¿sí? Somos un grupo de gente que interactúa, ¿sí? que hace cosas, por lo general mantenerlas más difícil, ¿sí? Es complicado, es realmente difícil mantener los grupos. ¿Por qué? Digamos que, pues, está eso, compartir la emoción, pero es que la emoción es momentánea. La emoción, claro, se llega al pico y luego se va. Sí, porque pues sí, es algo momentáneo y se dejan llevar, la masa por lo general se deja llevar y ya. Pero y después, ya es que se desapareció y ya. Y por más que el líder vuelva y salga y vuelva y hable, pues puede que no vuelva a surgir ese sentimiento. Pero se dice que el hombre tiene como, el hombre y la mujer, el humano tiene como 2 características importantes de comportamiento: el miedo y la ambición. Entonces, en psicología de masas se está diciendo, si yo le meto miedo a una masa, ella busca la protección. Entonces yo le digo, Colombia va a ser como el castrochavismo, como Venezuela. Entonces la gente busca no ser. Y la ambición, si usted está al lado mío, yo le doy mermelada. ¿Sí? Entonces todo el mundo está ahí, detrás de porque es como una condición humana, ¿no? Eso no es racional. No. Pero también está la lástima, ¿no? A veces la gente hacer que la gente sienta lástima también los mueve. Sí, es cierto. Sí, por lo general, digamos que emociones que se puedan expandir muy fácil es el miedo. Entonces se expande a todas. ¿Sí? Como lo que a veces pasa por ahí por redes sociales de que mañana va a temblar. ¿Sí? La gente, Dios mío, eso al principio pasaba y eso pasaba mucho. Obviamente con el tiempo eso se ha ido, pues digamos como que... Sí, que no se puede predecir, ¿sí? Pero la gente al principio, claro, creía y eso era un miedo colectivo. Hace como unos 6 años, ¿ustedes no se acuerdan que salió el cuento que iba a temblar o que iba que las 5 de la tarde, que las 5 de la tarde y todas las entidades públicas dejaron que la gente se fuera temprano y nosotros teníamos pico y placa y dijimos, no, ¿qué hacemos? Vámonos. Y nos fuimos en pico y placa y si nos paran, no, pues decimos que dijeron que nos fueron, pero era todo el miedo porque todas las entidades y entonces todo el mundo empezó a salir, a golparse en las calles y a tratar de irse rápido para sus casas porque iba a temblar.
Y eso sucedió. ¿Y no se acuerdan lo del 2012? Sí, porque los 6 fines del mundo en los que asistí, así así. Esa vez que salimos de la universidad, yo no quise ser líder, sino que le dije a Marta, salgamos de primero. Y salimos de primero y después la gente duró como 2 horas saliendo ahí del sótano porque todo el mundo quería salir. Pero eso que ustedes dicen es en un momento dado. Si lo miramos como algo exponencial, uno mira Venezuela, Honduras, empezó también por redes sociales, de que vamos a salir, primero fueron 2, 10, y al paso de los días ya van 4.000 personas marchando hacia Estados Unidos. En Venezuela no fue en un solo día que se vino todo el pueblo, ni salieron hacia Brasil, ni salieron a Perú, ha ido de poco a poco, y todo ha sido apoyado por medios, influenciados por redes sociales, por televisión, radio, y pues imagino que los que están allá situación también, pero eso no lo sabemos, simplemente nosotros vemos lo que sale en las pantallas. Sí, los medios de comunicación obviamente son algo que influye fuertísimo, ¿no? Ahí, Sí, pues ya terrible. les dicho, ¿no? Que controlan los medios, controlan el poder. Sí. Y eso es cierto. Pues Les- eso es algo, pues... Les voy a pasar un artículo que escribimos entre varios sobre posverdad. ¿Ya? Posverdad. Posverdad. Entonces, prometo que esta noche le envío al grupo para que lo lean. ¿Ok? Está pendiente la publicación, como siempre en la universidad. El libro lleva ya 8 años y no lo han publicado. No, nos toca publicarlo aparte, eso Sí, ya sí. no se puede esperar Sí, sí. más. No. Bueno, listo. Pero sí, y yo creo que lo que tú decías de la influencia de la televisión lo estamos viendo también. La gente está convencidísima de lo que dicen los medios de comunicación, y entonces repiten lo que dicen. No, es que no podemos volvernos como Venezuela. No podemos, y la gente ni siquiera tiene ese criterio de ponerse a analizar. Hay unas cosas que son ridículamente tontas que uno diría, pero ¿cómo creen esto? Y sin embargo lo creen. Hay un libro que sí me encanta sacar a colación cada vez que hablamos de manipulación mediática, Sí. y es 1984 de George Orwell. Entonces cada vez que escucho eso, ¿cómo es el término que utiliza? Hay un término para eso, para el, digamos, el hecho de que las personas conocen que lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que le están diciendo no es así, y aún así lo aceptan. Se llama... Ay, se me fue. Sí, ellos hacen como una limpieza de información, ¿no? Sí. Como que limpian, no, eso no fue así, de hecho eliminan la evidencia de que fue así y crean Una nueva, sí, en el sobre libro. todo cuando están hablando de la historia del país en el que están viviendo. Y ay, se me fue el término. Bueno, lo traía a colación era porque hablando sobre el libro con unos compañeros, una vez surgió como la discusión de que es más fácil manipular, si la masa o un individuo. Entonces, nunca tuvimos respuesta. No Yo sé. creería que la masa, porque es que nuevamente tú ves cómo el otro se comporte, de hecho se podría tener en cuenta esto, tú ves cómo el otro se comporte, si él actúa por miedo, pues yo también tengo que actuar igual, porque es que pues, es supervivencia, ¿sí? No vas a permitir que eso pase. Pero en lo que está discutiendo ahora, bueno, no tan ahora, pero sí, con respecto a las redes, es que por redes puede haber hijo de mil cosas, y hijo de mil opiniones y tal, pero si eso no se produce en movimiento social, en la calle o en algo, no transforma socialmente. En las redes podemos estar de acuerdo, y sí, que mejore la educación, pero eso no transforma nada. Entonces digamos que no es suficiente con tener cierta información, sino la capacidad de acción. Es decir, la misma información de por sí no produce transformaciones. La transformación implica una modificación de los estados de energía. Y si eso no se produce... Yo creo que igual, pues, de una forma u otra sí influye, porque pues igual es como dejar, pues las ideas por lo general tienen eso, ¿no? Una idea llega a la cabeza de una persona y ahí empieza. Y ahí entonces empiezan a ver, sí, y en algún momento la gente empieza como a cambiar. O sea, de una forma u otra. De acuerdo en eso, nadie se va a mover si no entiende. Ajá, sí. Ni nadie va a arriesgar, ¿sí? Anoche lo decíamos ahí en la reunión de posgrado. Es decir, los comuneros fueron capaces de dejar las vacas, las gallinas, todo, finca, perros, hasta el diablo, para venirse hasta Bogotá, ¿sí me entiendes? Hasta Santa Fe en esa época. Nosotros a veces nos da pereza ir a la manifestación. Con el gusto, mamera, va a llover, etcétera, ¿sí? Pero digamos, si yo no entiendo,
yo no salgo de mi casa. ¿Sí? Si lo entiendo, tengo la posibilidad de eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero un poco se refiere a que no es suficiente con tener la información, sino que se tiene que convertir en acción. Sí, de hecho en redes sociales ganó el sí y ganó la paz, pero cuando fue la hora de ir a votar, ganó el no. No, y digamos que también tiene que ver con, de hecho ahorita que lo pienso, fue que las redes sociales simplemente lo que ayuden es a controlar esa emoción colectiva, ¿sí? Para que, digamos, esa acción pues, no sea tan dada. Porque por lo general uno en redes sociales tiende a sentir la emoción colectivamente, ¿no? ¿Cómo así? ¿Pero qué le pasa? Y la gente critica y la gente dice, pero como la emoción, normalmente como el de ahorita, en la masa es momentánea, eso es rápido y se disuelve, ¿sí? Puede que pase exactamente eso. O sea, las redes sociales son simplemente como el foco donde se centra la emoción, pero ya se sintió, ya, pues de ahí para adelante no, de pronto lo que puede llegar a pasar con el individuo es que no, pero ya para qué, ya lo hablamos, ya se nos va a cambiar. Eso es el pensamiento que se puede llegar a tener. Un poco reflexionando ahí en posverdad, que la posverdad quiere decir aceptemos como cierto la mentira. O sea, eso es muy viejo. Pero entonces en posverdad la definición un poco que hace la Academia de la Lengua Inglesa es diciendo es aquel estado en el cual pueden más las emociones que los hechos. Y no importa que lo que se ha producido en la emoción tenga que ver con la realidad. ¿Sí? La gente actúa con la emoción, no con la realidad. Entonces se generan situaciones, y eso es un poco sobre los 10 mandamientos de Goebbels, de la propaganda nazi, es diga tal cosa, dígalo de esta manera, dígalo lo otro, y si hay una noticia que me afecta al líder, llamémoslo al líder malo, entonces desvíela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal cosa, otra pregunta, no la responde, ¿sí entiende? Y ustedes no saben de quién estoy hablando. Entonces, digamos que ahí hay una cosa importante, y es que es más fácil de mover la masa con emociones que con razones. Y eso también lo dice el libro de psicología más, ¿sí? Eso, recuerdo que habla de la sugestión, ¿no? Sí. ¿Sí? Imagínense que esta semana va a temblar. ¿Qué vamos a hacer? Pero no se ¿Sí? puede razonar con un individuo entonces, que moverlo con Sí, emociones. exacto. No, O sea, yo digo, a la masa es más fácil moverla con emociones que con razones, sí, pero a un individuo. exacto. A un individuo no, porque ahí es donde entra la Entonces segunda digo, a parte. un individuo es más Los fácil individuos moverlo por con lo general, razones. tú puedes contrasugestionarlos. Se llama eso. ¿Sí? Ahí sí que va a temblar, ¿qué va? ¿Sí? Ahí está eso es la contrasugestión. Intentan sugestionarlo a uno, pero como que la mente dice, no, espere, ya hemos pasado 6 días del mundo y no ha pasado nada. Pero digamos, si estamos buscando, si intentamos buscar una forma de educar de alguna forma a un alumno, se iría por la parte de controlar, no sé, de razonar con los individuos o de motivar a la masa. Es que si tú tienes, yo creería que si tú quieres, o sea, controlar la masa es algo delicado. Yo creería que un ser humano no debería controlar la masa. Es que los seres humanos, yo creo que somos muy corrompibles. ¿Sí? Nos podemos corromper, o sea, de una forma u otra, pues sí, así somos humanos. ¿Sí? O sea, más bien, o sea, para controlar la masa, más bien. Es que controlar la masa es algo difícil, es algo delicado, sí. Y es que esto toca de una manera muy, muy sutil, lo que hablamos con el de los comerciales, el neuromarketing y todo eso. O sea, es una cosa que no se puede hacer directamente ni con el individuo ni con la masa, sino toca llegarle. Alguna vez vi una película de acción, no me acuerdo qué era, pero era el azar, de que un man, Will Smith, no creo que era Will Smith, empezaba, es que de nombre sí no me pregunten. Entonces la idea era que el man empezaba a apostar con otro y lo dejaba ganar varias veces y lo empezaba a sugestionar hasta que apostaban la última vez y pues el otro ganaba. Es de alguna manera coger a la persona y digamos como, o sea, es un juego como de una manipulación de empezar a conocer sus puntos débiles o algo así. Y yo no sé si me estoy volviendo mal, pero bueno. Entonces es como ir de a poquitos. Así puede ser una forma y así es como muchas empresas, muchas personas hacen de a poquitos, con un poquito de ayuda y tergiversación de la historia, ahí van
Ya pocos. En juegos mentales. Lo que nos están haciendo ahorita con los impuestos y el ministro de Hacienda de a poquito va metiendo y hasta que Yo voy en el Transmilenio y entonces van dos señoras ahí hablando y la una le dice a la otra, no, es que cómo van a gastar, ahorita se necesita la plata no tanto para educación, sino dos señoras ahí hablando y dice, se necesita la plata para comprar aviones, porque nosotros estamos en inferioridad de condiciones a Venezuela, entonces si Venezuela nos ataca, nosotros no tenemos cómo responder con los aviones. Convencida, o sea, están convencidas. ¿Sí? Y uno, ¿cuándo Venezuela ha dicho que va a atacar a Colombia? Es de aquí para allá, ¿sí me entiende? Pero ya está posicionada la cosa. Ahorita comencé a leer un libro que se llama Pensando en Sistemas y bueno, inicia con una frase que me sorprendió mucho porque es muy sencilla, pero me parece que es muy fuerte. Entonces algo como, si una revolución tumba un gobierno, pero las personas que vivían en ese gobierno no cambian, este nuevo gobierno va a aparecer. Entonces, al final aparecía como una frase como, hay mucho que hablar sobre lo sistémico, pero también es muy breve. Entonces como eso, como que finalmente como que no es como la idea de la masa, o sea, como digamos, como cambios de masa, sino realmente es como los elementos que componen ese sistema, como los elementos cambian para que el comportamiento que tiene ese sistema sea otro. No es mismo, porque si no puede replicarse. Y ahorita, o sea, de las cosas que están hablando, me surgía recordar un artículo que había leído, no me acuerdo el autor del libro, sobre las promesas que se autocumplen. ¿Sí? Y hay un cuento de Gabriel García Márquez, no sé si ustedes lo han escuchado, el de Algo terrible va a suceder en este pueblo. Sí. Es muy bueno. Que es Sí, como sí. dice la abuelita, que se chino que algo va a pasar, y le cuenta el tendero, le cuenta el de la carne, que no sé qué, y al final todos se desesperan, no saben qué va a pasar, queman el pueblo, ¿cierto? Pues todo el mundo se va y la abuelita le dice al nieto, sí, de hecho le dije, aquí va a pasar. Entonces sí, también esas cosas que son en cadena, o sea, funcionan en cadena, que es como el efecto dominó, que funciona como que alguien puede decir una sola cosa y ahorita con las redes sociales, o sea, yo creo que la situación que se da con las redes sociales ahorita es exactamente igual a la que se podía dar antes sin redes sociales. Lo que pasa es que el tiempo en el que sucede ahora es más corto y es impersonal, así que digamos ese es el problema que ahorita se afronta con las redes sociales, y es cómo yo soy capaz de tratar a alguien tan mal, de decirle cosas terribles, de amenazarle, decir que lo voy a matar, pero si me conocen a mí dicen, no, pero yo es buena gente, yo no sería capaz de decir eso, y muy seguramente en persona yo nunca lo diría, pero por redes sí lo haría. Es como las redes nos vuelven impersonales, ¿cierto? O sea, no somos sujetos, y también el tiempo en el que se propaga. Pero yo creo que los fenómenos son los mismos, simplemente que las maneras son como más rápidas, más ágiles. Por ejemplo, Nicaragua lleva 300 muertos. Aquí van 375 líderes sociales muertos. Pero es más importante los muertos de Nicaragua que los muertos de aquí. Entonces, depende de qué interés tengo, así mismo propago, ¿sí me entiende? Y justifico. Entonces, dice el señor Uribe a las madres de Sacha, pero no eran pues angelitos. Es suficiente, ya quedaron condenados. ¿Sí? Ya, con eso, independientemente de que sea cierto o no, ya la gente no se afana por verificar, sino hay como un principio de autoridad que se respeta y se acepta. Sí. Y que yo creo que es muy difícil de acabar en la escuela, pues yo que soy profesora, y creo que es más fácil que los pequeñitos cuestionen lo que uno dice a los de bachillerato, ¿sí? O sea, uno les puede decir cualquier locura y ellos le van a tomar apuntes de lo que uno dijo y lo van a tener ahí y va a ser cierto, y digamos como que no se van a cuestionar por eso. La otra vez me pasaba, estábamos ahí hablando, trabajando sobre estados de la materia en la clase, y entonces yo les decía que antes pues se creía, o sea, que cuando una persona moría lo que hacía la gente era dejar como un vaso con agua. Entonces, porque decían que entonces el alma puede estar con sed, no sé qué, entonces que llegaba y pues efectivamente después de un tiempo se evaporaba el agua. Y entonces, bueno, entonces hablamos sobre los procesos físicos que se dan ahí. Y entonces, bueno, hablamos un montón y entonces la mayoría, de verdad, eso era lo que pasaba, en serio. Pero entonces un niño levantó la mano y entonces yo toda emocionada como, bueno, y entonces, ¿qué
¿qué opinas? Dijo, no, pero a mí, yo sigo creyendo, a mí me parece que si los muertos llegan y se toman el agua. O sea, después como de media hora de clase, como con la discusión, la contradiscusión, y cambiar una idea preconcebida es una cosa muy difícil. O sea, es una práctica. Que está interiorizada. Arriba, sí. Y que uno diría, bueno, como que en las clases, como que si no lo hace, pero es una cosa bastante bien difícil de cambiar. O sea, digamos, si es una idea científica, una idea de las ciencias, que uno cree que de pronto, pues por el experimento uno ve y podríamos demostrar, pero a pesar, y han hecho estudios sobre eso, que a pesar de que se muestre el experimento, se cuente, se tengan los resultados, la persona va a creer exactamente lo que creía al inicio. Y eso es... En teoría de información justamente se dice que para posicionar una nueva idea se necesita una cierta magnitud, ¿cierto? Pero si se desmiente eso y se dice una mentira, al menos se necesita el doble de energía para poderla posicionar, al menos. O sea, siempre mucho más. Entonces, por eso es tan difícil combatir una idea falsa. En esta cosa de posverdad, cuando dicen una falsedad, por ejemplo, Iván Cepeda está contratando testigos para joderme a mí, ¿sí? Entonces se posiciona eso, ¿ya? Y entonces eso se dice en una frasecita muy corta. Refutar eso implica, es decir, encontrar las razones de eso, etc. Entonces no se puede refutar. Y eso se puede refutar muy largo tiempo. Entonces por eso lo importante es producir la emoción. Ya. Y no importa que después no sea cierto. Entonces lo que decía Trump y lo que está sucediendo ahorita en Brasil. Entonces, ¡pah!, se lanza la cosa. Después no importa, después hay que reconocer que eso no era cierto. Esa es una posverdad. De hecho, eso me recuerda hay un capítulo de Los Simpsons que supuestamente Homero le tocó la cola a una muchacha, cuando en realidad no pasó. Entonces destrozan la imagen de Homero en menos de un minuto en televisión, entonces todos lo odian, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Cuando en realidad no, nunca lo hizo. Y supuestamente le hacen una entrevista y la editan toda, Homero diciendo que sí, que lo hizo porque quiso. ¿Sí? Y no, cuando en realidad no fue así. Y obviamente después todo el trabajo que pues tomó desmentir eso. ¿Sí? ¿Es más fácil propagar una mentira? Sí. Total. Sí, claro. No sé. Eso me hace acordar de los casos que uno que, por ejemplo, que se puso el año pasado fue muy conocido, la teoría de la tierra plana. Saliendo un mano de gente terraplanista que creyeron un video engañado toda la vida, que la tierra es forma plana, porque salían con argumentos, pero realmente pues los argumentos no tenían sentido comparado con todos los argumentos que hay de la tierra, pues que no es plana. Eso por un lado, y por otro también los que dicen que el viaje a la luna los viajes a la luna son montajes. Sí. Y esas cosas son realmente, o sea, tienen tanto revuelo, mucho más revuelo, y se propagan con mucha más facilidad que las mismísimas noticias de verdad que sí prueban. Puede ser que es porque son más fáciles de entender o Porque o sea, es más fácil pensar en, sí, es un montaje, a pensar en cómo llegamos allá. El simplismo. Es más cómodo. Pero en el colegio, el año pasado en el colegio de mi hija, en el Champañá, el maestro de filosofía les dijo que la Tierra era plana. Sí, Juanita llegó toda enfurecida, armó todo el bololó y el tipo se sostiene de que la Tierra es plana. Imagínate. Al año pasado. Increíble. Licenciado, no sé dónde será. Pero es que sí es muy fácil convencer a las personas, o sea, si uno lo piensa, lo que hablábamos del pastafarismo, que es, o sea, es una religión aceptada y para nosotros es supremamente no lo conozco, ¿cómo es? ¿Saben el pastafarismo? Es una religión aceptada. Inicialmente nació en una universidad porque un profesor intentó imponerle a alguien algo. Y él dijo, no, pues, o sea, si aquí me van a imponer lo que yo quiera, entonces yo voy a crear una religión y la voy a imponer.
Bueno, resulta que el man creó la religión, ahorita les cuento, es bastante ridículo para mí. Y resultó que ahora es una religión aceptada, socialmente aceptada, y no me acuerdo en qué país es una religión ¿Oficial? oficial. En Estados Unidos. El pastafarismo dice en su esencia que los humanos fuimos creados por un monstruo de espagueti volador. En una noche borrachera, por cierto. ¿Sí? Es curioso porque tienen mandamientos, tienen toda una cultura, tienen ritos y demás, pero entonces uno se pone a pensar y es muy fácil convencer a una sociedad de algo. O sea, si le das de ese estilo, existen y gente las cree y las cree de verdad. Porque no es, o sea, es muy fácil convencer a alguien de que la Tierra es plana. Simplemente, mire, ¿por qué no ve la Toda América. Es aquella época en que los decretos y esos pasaban por la iglesia. Y entonces a partir de eso se legaliza el hecho de que todo esto, todo, Eso, alguna vez, digamos, también mientras estaba leyendo el libro de psicología de masas, estaba pensando que el hecho de que, digamos, una persona pueda llegar a tener defectos es simplemente como una defensa a ese tipo de cosas, ¿sí? Más que todo, digamos, a la manipulación, etcétera. Por ejemplo, el narcisismo. Las personas que son narcisistas por la las personas que muchas veces son vistas como narcisistas también no caen muy bien, ¿sí? Porque no, pues, se centran en su punto muchas veces o lo que sea y no lo escuchan, ¿sí? Entonces, yo digamos que sí he llegado a pensar que, digamos, cosas como el narcisismo puede ser una defensa psicológica que puede tomar el individuo frente a ese tipo de hechos, ¿sí? El hecho de la manipulación, bueno, etc. ¿No? Bueno, las conservaciones? Sí, pues también digamos que cuando uno está acostumbrado a que le digan muchas mentiras, uno al final le cuesta creer mucho a alguien, eso, o sea, ya se vuelve como una costumbre y la persona ya está predispuesto a que siempre me van a engañar, entonces no
Los tipos lo juegan y yo no sabía que eso era delito. De ese orden. Entonces digamos que eso ha sido una cosa muy fuerte. Pero una cosa similar sucede en La Guajira con la venta de las mujeres. Tanto chivo, todavía venden mujeres en La Guajira. Entonces, y eso se supone que es un delito, ¿no? Es que tienen ellos no sé, sus dogmas, su credo, su formación, y a nosotros es difícil aceptarlo porque nos cambiaron y no podemos verlo de la misma. De eso. También vi que creo que hay una tribu en África donde a las mujeres les hacen, no me acuerdo qué. Le cortan niños. Sí, creo. Sí, Que es como, o sea, que digamos para ellos es su cultura, es su tradición y demás, pero visto desde el lado humanitario, pues está mal. Pero entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿hasta dónde debería llegar la... Pero hasta dónde llegan a cuestionarse, ahí es donde entra el tema del individuo, si se deja manipular o no. En esa religión, entonces, que se encomienda al Espíritu Santo. También me acuerdo de uno que en algunos países de Europa, no sé en cuáles, pues me acuerdo creo que es Suecia, que también hay una ley, pues ya más allá de la religión, hay una ley que está implementando, bueno, no sé si ya, que de interdependencia. La lista es como casi infinita, pero digamos que unos 20 o 30 características.
En este caso, tratando de que son sistemas y son sistemas complejos, todas esas características que vimos ahí en los acontecimientos aparecen, no aparecen, se desvanecen, qué sé yo. No, sí, claro. Sería como para hacer una reflexión al respecto, ¿no? Ok, sí, sí, claro, porque digamos que el hecho de que, por ejemplo, de la teoría de ambientes de Brenner, ¿sí? Cómo la interacción de los sistemas influye en la formación de un niño, ¿sí? Es un niño que cuando crezca obviamente no va a reaccionar bien a la sociedad, ¿sí? Si me va a entender, entonces obviamente pues eso puede verse como características que emergen a lo largo del tiempo, ¿sí? Como obviamente, bueno, todo lo que hablaban ahorita de política, religión, ¿sí? Cómo eso influencia a los individuos y cómo ellos reaccionan, porque al final es algo que no se puede muchas veces predecir, ¿sí? Lo que les decía ahorita, o sea, un líder puede decir, sí, vamos, y nadie va. Es eso, ¿sí? Como las emociones, pues, hacen parte de, digamos, de ese compendio, ¿sí? De características dentro de la complejidad, ¿sí? Y por lo menos es un experimento, no me acuerdo si se llama el experimento de la quinta ola, creo que es, en el que un profesor, digamos, instruye a sus estudiantes para que ellos van a hacer, digamos, como una clase mucho más alta del colegio, del instituto en donde están, y después de enseñarles saludos, que se vistieran parecido, que empezaran a creerse, digamos, más que los demás, ellos empiezan a, digamos, a tener como características, o sea, emergen, digamos, comportamientos y conductas que repercuten en las otras clases. Ahí ya se ve autoorganización porque ya el profe, digamos, que no influye tanto, sino ya los propios estudiantes empiezan a crear como sus pequeñas organizaciones, unos encargados de, digamos, volver a la otra gente como ellos, otros encargados de hacer limpiezas, o yo qué sé, bueno, muchos grupos, o sea, sí, se empiezan a autoorganizar y cada vez va entrando más gente y cada vez se va aceptando más eso, sin saber que, o sea, sin siquiera cuestionarse, o sea, sí, o sea, ahí se ven, digamos, estas características de emergencia, de autoorganización y, sí, o sea, un ejemplo de masa es muy claro, es este. Cuando hablamos de conciencias colectivas, eso sería una emergencia de conciencias individuales. Sí, digamos que alguna vez en psicología además así sí se llega a pensar eso, que sí hay como una metaconciencia primitiva, pero digamos que ahí está, ¿sí? Que a la final es como lo que hace la gente, vamos a romper todo, van y rompen todo, ¿sí? Es un ejemplo, esa metaconciencia ahí actuando, por decirlo así, pero pues, bueno, eso ya va más allá. Sí, cuando el cafecito, ¿no? Sí, es que a palo seco la vaina tampoco. Hay una cosa, las ideas no nacen, son abstractas, pero no nacen en abstracto, sino es debido a las conexiones cerebrales, flujos, etcétera, etcétera. Y entonces las ideas permiten hacer explicaciones, ya en matemática, ya en filosofía, ya en cualquiera de las disciplinas que uno coja, y tienen un cierto ordenamiento. Pero las rupturas básicamente son las que producen más progreso. ¿Sí? Justamente porque el conjunto de ideas, no hay que confundir el sistema de ideas con los fenómenos que existen en la naturaleza. Sin embargo, una tendencia dice muy fuerte, los fenómenos existen gracias a las ideas. Es una cosa pues, muy de fondo ahí. Pero digamos que ese conjunto de cosas que han dado a llamar categorías, entonces uno estuvo al comienzo decía que hay una categoría, ¿no? Para definir alguna cosa. Regularmente la construcción de las categorías se hace en abstracto, es decir, yo las propongo y comienzo a hacer construcciones. Aquí en la discusión que nosotros hemos hecho podríamos encontrar categorías. Si nosotros hacemos el análisis del discurso de lo que ha planteado o que ha grabado Daisy,
comenzamos a encontrar unas ciertas cosas o por saturación o por redundancia, ¿cierto? Entonces casi siempre nos referimos a eso, entonces en la palabra vamos a encontrar o en la frase vamos a encontrar eso. Pero lo que quiero llegar es que precisamente las ideas son abstractas y explican lo abstracto, pero también lo concreto. ¿Sí? Y de alguna manera, y esto es a manera de reflexión nomás, lo concreto lo entendemos gracias a las ideas. Yo sé que es una afirmación fuerte, ¿sí? Pero sería como para reflexionarlo. Claro, yo tengo postura frente a eso, pero lo propongo. Es que uno de los primeros temas que se hablan en las tutorías es la diferencia entre data, información y conocimiento. Entonces se podría decir que la parte abstracta es la data. Nosotros lo que hacemos es tomarla, extraerla, la convertimos en información y una vez la analizamos y la compartimos es conocimiento. Entonces sí, nosotros entendemos lo concreto gracias a nuestras abstracciones. Incluso creo que si hablamos de cosas concretas e intentamos entenderlas sin abstraerlas, no sé, pero digamos, personalmente hablando, siento que no tendría la capacidad completa para poderlo entender completamente. Tengo que abstraer, tengo que hacerme una idea, tengo que tomar lo que me parece importante para poderlo entender. Y aún así no entendemos completamente todo. Macondo era un pueblo tan nuevo que había muchas cosas que no tenían nombre y se señalaban con el dedo. Sí. Pero de todas maneras los niños, ¿cómo hacen para tener idea de las cosas? Porque para ellos todo es nuevo. Es como un Macondo en su cerebro. Todo está nuevo y empiezan a ponerle nombres a las cosas de acuerdo con lo que oyen que están repitiendo los otros. A un perro le decían De alguna manera Parece que no. ¿Sí? Parece, Daisy, que no, que ya vienen con el chip. Ya viene la información ahí codificada. Ya traemos la data. Esos manes vienen ya allá, en los genes vienen ya con muchas cosas, sí. Pero son tan jodidos. Hay una teoría sobre eso, ¿no? Que dice que los humanos ya conocen todo desde que nacen. Simplemente en el transcurso de su vida lo que hacen es recordar las cosas. Podríamos decir que los niños hacen eso. Terminan recordando. No estoy completamente de acuerdo con eso, pero y eso tenía que ver mucho con lo de que cuando uno crea una memoria lo que hace es crear caminos entre sus neuronas. Pero pues si lo pienso, las neuronas entre sí ya están conectadas, solo que ese camino no está activo, por decirlo así. Entonces, por eso dicen que los humanos ya conocemos todo, solo que no lo recordamos. Pero entonces, ¿cómo sería el progreso o la evolución? Estoy completamente de acuerdo con eso. Porque siempre hay cosas nuevas. Un comentario Los lingüistas dicen, bueno, algunos, ¿no? Que, o sea, pues, que el lenguaje es una construcción social, o sea, que si esto lo llamamos mesa es porque culturalmente, socialmente decimos que esto es una mesa y cuando dicen mesa y no las estamos viendo, nos imaginamos algo, una tabla, 4 patas, eso es lo que nos imaginamos todos. Y bueno, y entonces ahí tiene como una discusión entre, pues, si lo que hay es realidad o es lo que realmente nos estamos imaginando y lo construimos socialmente. Y cuando uno comienza a estudiar óptica, pues pasa con los colores, ¿sí? Porque pues los colores como tal no son una propiedad de los objetos, sino son el resultado de la interacción entre la luz y la composición del objeto. Entonces, en la historia del color se ve como, por ejemplo, para los griegos, no recuerdo ahorita qué autor, pues hace mucho, cuando iba a hablar sobre el color del mar, que uno en ese sentido pues es azul, ¿cierto? No diría eso. La palabra azul no existía. Entonces él lo que hacía era describir con un montón de adjetivos para describir el mar, pero no utilizaba el azul. Entonces lingüistas han hecho estudios en diferentes culturas, por ejemplo culturas que viven en los desiertos. Entonces ellos tienen muchos nombres para los colores marrones y no, por ejemplo, no reconocen el verde, ¿sí? O para la gente, o para culturas indígenas que viven pues en la selva, pues tienen varios nombres para los verdes, pero no para colores cafés, marrones, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, entonces realmente lo que nosotros vemos o lo que concebimos como realidad es una construcción o realmente es.
que son las preguntas que uno comenzaría a hacerse. Y cuando estudio, por ejemplo, que es digamos como una de las ideas que tengo que como madurarlo más, es cómo trabajar o cómo enseñar física a partir de las interacciones. O sea, no que las propiedades de la física son, o sea, no que, los conceptos que trabajamos en la física son propiedades, sino son realmente interacciones. ¿Qué pasa con el color? ¿Qué pasa con el sonido? ¿Sí? Como el ejemplo clásico que hacen. Si un árbol se cae en un lugar lejano y nadie lo escucha, ¿se cayó o no se cayó? Sonó. Entonces, el sonido que es una interacción, realmente es una propiedad de lo que está ahí. Que eso se entra como a discusión cuando uno se pone a hablar del lenguaje, porque para mí en este momento el lenguaje sería como una construcción social, que es lo que tenemos. Y digamos, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, ahorita tanto que algunas personas no pueden criticar con que en algunos momentos puede ser excesivo, con la inclusión que tú decías, como decir que decir las y los niños, o sea, que sea una cosa así, que desde la alcaldía pasada como que se metía que se tiene que decir, que a no todo el mundo le gusta. Pero si uno lo piensa en términos que el lenguaje es una construcción social, pues uno dice, sí, claro, si se incluyen que también estamos hablando a las niñas, pues claro, van a comenzar a reconocerse. Y el año, creo que fue el año pasado, yo hice un experimento, una actividad, tenía 2 sextos. Y entonces a un grupo de sexto les dije, van a dibujar ustedes un científico y van a dibujarlo y van a crearle su historia. Y al otro sexto le dije, van a dibujar un o una científica y van a inventar su historia. Entonces, hicieron la actividad. Y claro, obviamente, le dije un científico, pues digamos como de los 35 cuadernos que revisé, 30 eran hombres, o sea, eran hombres científicos. Igual, y con la misma, lo que uno ve con la bata y las gafas, y acá el vaso precipitado, o sea, como los niños reconocen o tienen el imaginario científico, mientras que los otros, a los que yo les dije un o una científica, sí se dibujaban las que eran niñas, pues se dibujaron una científica y los niños dibujaron un científico. Como en 2, 3 casos las niñas dibujaron un niño. Entonces yo decía, ¿cómo la potencia del lenguaje está ahí? O sea, realmente sí es una construcción y dice, oiga, sí vale la pena incluir o sea, como que ahí ya vi la potencia que tiene el lenguaje. Claro. Pues y más en clases. Hay propuesta en el sentido de que adicionar el lenguaje no las y los, sino para referirse a los dos les. Y eso ha cogido fuerza, porque efectivamente eso hace separaciones y marca y sobre todo segrega. Es verdad. También se ha decidido lo del orden de los apellidos, ¿no? Que porque el nombre y el apellido del padre primero y pues también se ha discutido ese orden. Porque pues, se va borrando el apellido de las madres y el de los padres. Tenemos una experiencia porque una sobrina vive en Praga y allá, y entonces, pues bien, Sandrita Villamilova, ¿sí? Es mi hermano, se acaba de casar y ahora es Sandra Castranova, no sé, un nombre raro. ¿Sí? Entonces cuando escriben, dicen, ¿quién me está escribiendo? ¿Sí? Ya no, si ya tiene otro apellido, pues, es un choque fuerte. Entonces le digo a mi hermana, sí, a mí me pega, eso pega, sí, porque cambia. ¿Ya? La esposa de mi hermano adoptó el apellido de él, entonces Villamilova, ¿ya? Ya perdió el apellido. Aquí no, aquí sigue siendo Daisy. Afortunadamente. Volviendo al punto, un poco esa discusión, bueno, hay una cosa que entre la ingeniería, la filosofía y la misma historia de la filosofía, que no es la misma filosofía. Bueno, la materia, ¿qué es lo que existe? La energía. La materia es un estado, la energía, entonces hablamos del estado, del salto cuántico. Esos manes lo embolatan a uno, ¿no? Sí. Los físicos, los matemáticos hablan de la dimensión n. Pues escucha, a duras penas llegamos hasta la tercera. Ya la cuarta es un lío y de ahí para adelante. Entonces, los matemáticos son como un poco mentirosos, ¿no?
lo meten a uno. Pero Uy, es yo que quiero volvemos otro a tipo. lo mismo, físicamente sí, o más bien concretamente sí, pero en lo abstracto se puede tener. Sí, en fractales hablamos de 2.3 dimensiones. Sí. Dos dimensiones y media. Bueno, yo creo que paramos la transmisión y seguimos aquí nosotros charlando. Pero ahora sí, ¿ya? Espera, Ahora sí espera. podemos pedir